Primero que nada, espero que estén teniendo un muy bonito día. Eh, y que tengan una semana llena de mucha facilidad, de mucho gozo, de mucha gloria, de mucha tranquilidad en su corazón, en sus elecciones y también en su familia y con todo lo que les esté pasando. Hoy quiero platicar de un tema que creo que va muy de la mano con lo que platicaba la semana pasada de lo que repetimos. Y bueno, creo que tiene que ver con el trauma. No sé si debí de haber empezado por ese tema o el otro, pero bueno, así fue y fue perfecto. Pero cuando nosotros hablamos del trauma, hablamos de una parte de nosotros que se quedó en un debería de haber sido diferente. El trauma para mí es como la parte de mi historia que no encaja con lo que mi expectativa mental tenía. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, está tu parte álmica que vino y experimentó y eligió ciertas situaciones, ciertas experiencias, ciertas personas, ciertas situaciones que iba a trascender para evolucionar, ¿no? Supongamos. Y entonces la parte de mi mente que de pronto se compra una narrativa y una perspectiva diferente, pues no encaja tal cual con lo que de alguna manera a mí me contaron. Supongamos que yo soy de alguna manera por alguno de mis familiares, nadie sabe, y un día alguien en una comida comenta, ay, qué horror que te abuse una persona, ¿no? Y pum, se queda en tu mente como no debería de haber pasado esto. Ok, a nivel humano tiene una connotación emocional. Quiero que, o sea, porque luego la gente como que es muy hate. Y yo no estoy de acuerdo, pero para nada en abusos, en pedofilia, absolutamente no. Pero sé que existen y lo que yo estoy tratando de dar a entender con este mensaje es justo cómo se marca el trauma, cómo se marca de alguna manera esta situación en donde creemos que no debería de haber pasado o que debería de haber pasado de otra manera. Entonces, el trauma es ese, el creer que algo que yo viví debió de haber sido diferente o no debió de haber pasado o debió de haber pasado de alguna manera. Así es como yo mucho tiempo dije, es que no debió de haber salido mal mi operación, es que yo debí de haber salido caminando. Pues no, porque si debía de haber sido así, pues así debía de haber sido. Entonces, obviamente, eso es lo que genera un trauma, el creer en alguna parte de mí que en algún momento se plasmara, se colocara ese sentido de no debió de haber sido así cuando debió de haber sido así. ¿Cómo se trabaja? Hay muchísimas técnicas para salir del trauma, porque hasta hoy, si uno no lo sana, sigues conectando con el trauma. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? La parte emocional vuelve a despertarse protegiéndose de esa sensación de trauma. Por eso las repeticiones de los patrones, porque hay lugares de nuestro cerebro que se colorean con ciertas reacciones de nuestro cuerpo. Entonces, lo más importante es entender que tú caches, que puedas observar qué es lo que crees que debió de haber salido diferente en tu vida o qué crees que no debió de haber salido como salió, ¿sí? Porque al final es como yo, ¿no? Yo a veces decía, no, es que mi negocio no debe de haber sido así, Pau, así fue. Entonces mi trauma era como el querer resolver algo que ya fue, porque el shock, el trauma te invita a seguir viviendo en el pasado, cambiando algo que no puedes cambiar, porque yo no sé hasta este momento si alguien ha podido cambiar el pasado, no creo y perdiendo tiempo muy importante para cambiar lo que hoy sí puedes cambiar, porque eso me puede ayudar. Eso que yo viví, que pienso que pudo haber sido diferente, hoy sí lo puedo hacer diferente y hoy sí puedo elegir diferente. Entonces, me gustaría muchísimo que anotaras, si quieres uno o varios de tus traumas, haz una hojita con todo lo que crees que debió de haber sido diferente en tu vida, que no te debió de haber pasado o que no debió de haber pasado así, o que debió de haber pasado diferente. Escríbelo y eso te va a ayudar mucho a darte cuenta de lo que hoy Ana Pau te habla, porque la semana pasada hablábamos de tú y yo de las repeticiones, de cómo estos patrones inconscientes van, pero hoy vamos a hablar de esto que pasa, cómo se activa un trauma. Bueno, el trauma ya te lo dije bien sencillo, es algo que tu mente cree que pudo haber sido diferente, no que pudo, que debió de haber sido diferente, ¿sí? O que no debió de haber sido. Ponlos, anótalos en hojita para que los observes, los veas y puedas trabajar con ellos como con mucho más facilidad. ¿Va? Te mando un abracito.